Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a realizar un automatismo sencillo que nos permitirá entender el funcionamiento del automatismo básico conocido como realimentación o enclavamiento. Para ello vamos a utilizar el programa de simulación y diseño CADESIM. El objetivo de este video tutorial es mostrar el funcionamiento de dos automatismos sencillos y compararlos entre sí. El primer automatismo corresponde a la ilustración de la parte derecha superior de la imagen, en el que vamos a accionar un motor eléctrico trifásico directamente con un pulsador. Es decir, cuando acciono el pulsador, el motor eléctrico funcionará. Cuando dejo de accionar el pulsador, el motor eléctrico parará. Mientras que el segundo automatismo consistirá en un enclavamiento o realimentación. Es decir, para poner en marcha el pulsador necesitaré accionar el pulsador de marcha, pero aunque deje de accionar este pulsador, el motor eléctrico continuará en marcha. Para poder detener el funcionamiento del motor es necesario accionar el pulsador de paro. Bien, vamos a partir del diagrama realizado en el videotutorial anterior, que como sabéis consistían en las protecciones que va a tener mi cuadro eléctrico. Recordamos que teníamos un diferencial a la entrada del cuadro eléctrico y después del diferencial dividíamos nuestro automatismo en dos circuitos: el circuito de fuerza, la parte trifásica, y el circuito de mando. Pues en los cuadros sucesivos lo que vamos a hacer es diseñar a partir del magnetotérmico de fuerza y el magnetotérmico de mando, con lo cual todo de aquí para arriba nos lo vamos a ahorrar. Bien, pues vamos a empezar. Empezamos abriendo un documento nuevo de CADESIM que yo ya lo tengo abierto, y lo primero que hay que hacer es conectar la alimentación. Vamos a empezar por la parte de fuerza. La parte de fuerza consiste en tres fases y el conductor de protección. Pues aquí lo tenemos, y con ayuda de las referencias que me proporciona CADESIM coloco mi alimentación. Bueno, ahí puede estar bien. Después vamos a colocar el elemento de protección, en este caso era trifásico. Vamos a guardar un poco de distancia, ¿vale? Y recordemos que este se llamaba interruptor magnetotérmico trifásico. Es importante respetar la nomenclatura. Vamos a cablear. Bien, a partir de aquí vamos a hacer el diagrama o circuito de fuerza de nuestro automatismo, que como veis consiste en la alimentación de un motor, en arrancar y parar un motor. Bien, pues voy a colocar el motor. Aquí lo tengo, más o menos alineado, y por ahí. Recordemos que para alimentar un motor lo que se suele utilizar industrialmente es un contactor, y recordemos que un contactor es un elemento que está constituido por varias partes: los contactos principales, la bobina, y los contactos auxiliares, que normalmente puede tener uno o dos: uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, ¿vale? ¿De acuerdo? Y todo esto constituye un contactor. Vamos a hacer un poco de zoom para verlo mejor, ¿vale? Todo esto es un contactor y está todo integrado en un mismo componente. Por lo tanto, para que CADESIM nos funcione correctamente, tenemos que tener la precaución de a todo lo que pertenezca al mismo contactor darle el mismo nombre. Vale, vamos a empezar por los contactos principales. Pues como este va a ser el contactor del motor 1, pues le voy a llamar contactor M1, contactor del motor 1, porque veremos que también se pueden usar los contactores como contactores auxiliares, entonces los llamaremos KA. ¿De acuerdo? De momento este es para accionar a un motor, por lo tanto le llamamos KM1. Y si hemos llamado KM1 a los contactos principales, debemos llamar KM1
tanto a la bobina como a sus contactos auxiliares. KM1. De tal manera que todo esto sería un contactor, sería el contactor KM1, estos serían sus contactos principales, esta sería su bobina, este sería un contacto auxiliar normalmente abierto incorporado en el contactor, y este sería un contacto auxiliar normalmente cerrado incorporado en el contactor. También sabemos que si necesitamos más contactos auxiliares, en la realidad lo que añadimos es un bloque de contactos auxiliares que se acopla al propio contactor. Este normalmente incorpora otros 4 contactos auxiliares. En KDesimu, si necesitamos más contactos, pues lo único que tenemos que hacer es añadirlos. Si necesitamos un contacto normalmente abierto adicional, lo añadimos, y hay que tener la precaución de, por un lado, ya no puede ser el 1314. Sabemos que los contactos auxiliares, si necesito 2, el segundo normalmente abierto sería un 2324, pero el nombre sería el mismo, es decir, sería un segundo contacto auxiliar normalmente abierto asociado al contactor KM1. Lo mismo ocurre si necesito un contacto auxiliar normalmente cerrado adicional, pues no tengo más que elegir el contacto auxiliar normalmente cerrado y cambiar tanto la numeración, ya no sería 1112, que ya lo estoy utilizando, ahora sería el 2122, y como está asociado al primer contactor, pues deberíamos llamarle también con el mismo nombre, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, como para el primer automatismo no voy a necesitar contactos auxiliares, pues los voy a borrar todos. Seleccionándolos uno a uno, os sabéis que se pueden seleccionar varios a la vez. Voy a reducir un poco el zoom para ver dónde estoy. Voy a separar la bobina, esta del KM1 de momento, y voy a cablear. Ahí. Conductores trifásicos. Acabo exactamente en el elemento. Y repito. Aquí me he equivocado. Es... Y repito. ¿De acuerdo? Y si me da ahí, pues también cableo el conductor de protección desde su toma de corriente. ¿Vale? Así de fácil. Y aquí tendría el primer circuito o diagrama de fuerza. El diagrama de fuerza correspondiente al primer automatismo, que veis que es muy sencillo. A continuación vamos a dibujar el diagrama de fuerza del segundo automatismo, del que aparece en la parte de abajo de la derecha de la pantalla. ¿Vale? Como también tengo un único motor y lo único que quiero es arrancarlo y pararlo, pues el diagrama de fuerza va a ser exactamente igual. ¿Vale? Pues añado un motor, guardo una distancia considerable y me acabo de dar cuenta de que no he puesto nombre al primer motor. Pues este será el M1 y este va a ser el M2. Para accionarlo y pararlo, lo mismo, voy a necesitar un contactor con sus contactos principales y más tarde añadiré la bobina. Este va a ser el segundo contactor KM2, por lo tanto, y voy a cablear. Ahí lo tenemos. Y ahora tengo que hacer uso del cableado horizontal de esta manera. Lo mejor en este caso, como tengo que hacer una L, es quedarme a mitad de camino y luego empalmar limpiamente. Ahí lo tengo y empalmo uno a uno. El primero, el segundo y el tercero. Bien,
no olvidéis añadir las conexiones para asegurarnos el funcionamiento. De igual manera voy a conectar el cable de protección o de tierra. Ahí lo tenéis. Bueno, pues ya tenemos el diagrama de fuerza del segundo automatismo, que es igual de sencillo que el primero. Como hemos dicho, solo necesitamos arrancar y parar un motor. Entonces, en la parte de fuerza solo necesito un elemento que proporcione corriente o que la quite, como son estos dos contactores.